Bien, estamos listos entonces con semana 1 del módulo 5. Ya estamos, ¿verdad? En las últimas semanas ya para completar todo este proceso formativo del técnico en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Verdaderamente, pues yo espero que hasta acá haya sido una experiencia positiva para todos y todas. El día de hoy, al arrancar con este módulo nuevo, quiero adelantarles que es un módulo teórico práctico. Es decir, vamos a ver teoría porque precisamente como se llama el módulo, herramientas de calidad, vamos a conocer cuáles son las herramientas de calidad y de una u otra manera, pues vamos a aprender a cómo gestionarlas, a cómo utilizarlas, fabricarlas, ¿verdad? Y aplicarlas en general a la parte laboral. De manera que en algunos casos, pues hay algunas que otras herramientas que yo sí particularmente les digo, ojalá que tanto los que están ahorita conectados como los que van a ver la clase en diferido, procuren hacer un esfuerzo en la medida de sus posibilidades de participar en el en vivo para las próximas semanas, porque resulta y sucede que semana 2, 3 y 4 las herramientas que vamos a ver ahí requieren muchos cálculos, ocupamos calculadora, ocupamos tomar muchos apuntes porque en algunos escenarios hay que llevar un paso a paso, ¿verdad? Muy detalladito y muy cuidadoso para que podamos hacer la herramienta correctamente. No digo con esto que si vemos la grabación no vamos a entender, sí vamos a entender, pero generalmente ese tipo de temas de pronto podrían ser mucho más entendibles si estamos ahí, ¿verdad? Presente haciendo consultas en el en vivo. Pero bueno, todo va a radicar obviamente en el esmero y en la entrega, en la dedicación que cada estudiante le dé a la materia. El día de hoy vamos a ver dos herramientas que son verdaderamente súper sencillas. De hecho, en general todas son muy fáciles. Lo que pasa es que algunas tienen un nivel tal vez como más prolongado a la hora de construirlas que otras. Y hoy las dos que vamos a ver son muy sencillas, ¿verdad? Son muy básicas. De hecho, se dice que no hace falta tener un grado universitario para conocer o aprender a usarlas. De hecho, a nivel técnico, perfectamente cualquier persona puede aprender a usarlas y ese obviamente es nuestro objetivo en este módulo. Antes de arrancar propiamente con esto, no sé si los que están conectados ahorita tienen alguna consulta para aprovechar el espacio. Ok, bueno. Entonces, si estamos bien, vamos a dar inicio. Recordemos que la semana pasada pues concluimos el módulo 4 sobre la norma ISO 13485. Para el día de hoy vamos a ver dos herramientas, una se llama hojas de verificación y otra se llama diagramas de flujo que entra en las herramientas de estratificación. Vamos a entender en primera instancia qué son las herramientas básicas de calidad. De hecho, no sé si ustedes recordarán que en el módulo 3, en una de las últimas semanas, yo mencioné, ¿verdad?, que íbamos a conocer nada más así como por encimita, simplemente se mencionaron las herramientas de calidad y había aclarado que no las íbamos a conocer de lleno porque había un módulo específico que se enfocaba en conocerlas y es este módulo. Las herramientas básicas de calidad son un conjunto de métodos que fueron creados por un autor de nombre Kaoru Ishikawa, de origen japonés. Este señor desarrolló esta metodología y ha sido tan exitosa que se ha difundido, ¿verdad?, en todo el planeta básicamente. Ellas representan una manera de mejorar los procesos en las empresas, indiferentemente de qué tipo de empresa sea. Es decir, que las herramientas de calidad no son exclusivas, por ejemplo, para industria de dispositivos médicos, sino que se aplican a cualquier sector de la economía.
donde obviamente hayan procesos de por medio, porque recordemos que todos los procesos pueden mejorarse. Entonces, estas herramientas, ¿verdad?, se utilizan en los sistemas de gestión para ayudar en la mejora de servicios y procesos. Se llaman básicas, ¿verdad?, herramientas básicas. ¿Por qué? Como les decía hace un momentito, porque fueron creadas para que cualquier persona con poquita formación en materia de estadística, por ejemplo, sea capaz de utilizarlas y de aplicarlas en la industria para resolver una gran cantidad de situaciones que se presentan en el diario, ¿verdad?, laboral en temas de calidad. Estas son las 7 herramientas básicas: hojas de verificación, estratificación, diagramas de Pareto, causa y efecto, histogramas, dispersión, gráficos de control. Muchas de estas herramientas tienen sinónimos, ¿verdad?, o otros nombres que obviamente vamos a ir viendo poquito a poco conforme avanzamos. Hoy vamos a conocer las 2 primeras. Sin embargo, antes de entrar a conocerlas, es importante pues hacer un pequeño preámbulo de general cómo es o qué son cada una de las 7. Aquí esta esquemilla o más bien esta tablita, ¿verdad?, muy bonita. Yo no la confeccioné, eso tengo que ser honesta, pero es muy bien elaborada. Nos permite tener un panorama muy general de qué son las herramientas, cómo se observan visualmente y para qué sirven. Vamos a, obviamente, dar una pequeña lectura a modo de resumen o muy concreto de las 2 que vamos a cubrir el día de hoy. Les dije que son esas 2 primeras, estratificación y hoja de verificación. Por ejemplo, la hoja de verificación, que es con la que vamos a empezar, esto verdaderamente son planillas, llamémosle machotes, formatos, ¿verdad?, ya preestablecidos que nos permiten recolectar datos. ¿Para qué sirven? Para facilitar la recolección de datos que estén relacionados con un problema. Eso es de una forma muy puntual. La estratificación, por su parte, hay una particularidad ahí que vamos a ver obviamente en su momento. La estratificación contempla varias herramientas. Nosotros vamos a enfocarnos en una de esas que se llama diagrama de flujo. Pero en general podemos decir que la estratificación son diferentes maneras en las que podemos agrupar datos y sirve para mejorar la evaluación de una situación donde se haya identificado un problema. Ustedes, al finalizar la clase, yo pues les insto por favor a que den una buena lectura de toda la tabla completita para que se hagan una idea general de todas las herramientas. Como lo dije al principio, durante las 4 semanas vamos a conocer las 7 herramientas. Obviamente no es pedagógico, ¿verdad?, que en una noche las veamos todas. Entonces vamos a irlas cubriendo paulatinamente. Hoy vamos a ver 2. Entonces ustedes van a dar una lectura, repito, fuera del proceso aquí en vivo de esa diapositiva y también de esta otra. Ambas, ¿verdad?, pues hacen de una forma muy resumida qué son las herramientas en general. Bien, así se ven, ¿verdad? Así podríamos apreciarlas. Enfoquémonos en la primera imagen que dice flujograma. Esa es otra manera también de llamarle a los diagramas de flujo. Y también las hojas de verificación que está ahí por el centro. No sé si logran apreciarlo. Voy a marcarlo aquí en pantalla, ¿verdad? Así es como se observa la hoja de verificación. Así es como se observa el flujograma que pertenece a la estratificación. Bien, empecemos entonces por las hojas de verificación. Estas, como lo dije hace un ratito, se utilizan para reunir datos. Y estos datos, pues los vamos a recabar de acuerdo a observaciones que hagamos, digamos, ya en planta, ¿verdad?, o en algún tipo de recorrido
de todo lo que estamos observando a nivel de comportamiento, ¿verdad? En un proceso. Ahora, toda esta información que se recauda nos permite detectar alguna tendencia. También podemos tener detalles que de pronto pueden estar pasando por fuera, ¿verdad? De lo normal. Las hojas de verificación entonces nos ayudan a capturar, a analizar y a controlar información relativa al proceso. Básicamente es un formato que facilita que una persona pueda tomar datos en una forma ordenada, de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando. Las hojas de verificación, ojo acá, también conocidas como hojas de comprobación, hojas de chequeo, también en inglés, ¿verdad? Se les llama checklist. Son entonces maneras de organizar datos que permitan usarse, ¿verdad? De una forma fácil más adelante. Ahora, cuando hablamos de las hojas de verificación, yo decía antes una palabrilla, un formato, ¿verdad? Un machote que llamábamos también popularmente en el ámbito laboral. Es algo que ya está preestablecido. Y voy a dar un ejemplo un poquillo más práctico, tal vez en la vida cotidiana. De pronto nosotros en las mañanas, ¿verdad? Pues en las carreras de la mañana, generalmente ya uno tiene una rutina. Entonces que de pronto usted se levantó de la cama, se fue a hacer el desayuno, se bañó, se alistó, se puso su ropa, se peinó, se puso su colonia, los zapatos, y cuando ya cubrió toda esa lista de pasos, ¿verdad? Es capaz de poder salir de su casa e irse para el trabajo. Ahora, cuando yo hablo de pasos, aunque en este ejemplo particular son, digamos que como un comportamiento muy rutinario, cada quien de pronto tendrá pues su manera, su orden de hacer los pasos. No necesitamos un papel donde diga, bueno, primero ponga los pies en el piso, segundo vaya, diríjase a la cocina, tercero póngase a hacer el desayuno. No, no hay un papel que me lo diga porque, repito, ya de forma muy habitual, muy rutinaria, nosotros sabemos en qué orden hacemos ese tipo de tareas. Sin embargo, a nivel industrial, no podemos dejar que cada operario haga las cosas a su antojo. Tiene que haber una lista de chequeo, una lista de pasos que va a ir guiando a cada operario, por ejemplo, a hacer una tarea de una forma específica y estandarizada. La hoja de chequeo entonces me va a permitir a mí llevar de forma ordenada la información, me va a garantizar que quien la tenga en sus manos la va a hacer de la misma manera que la hizo Pedro, Juan o María que la tuvo anteriormente o la va a tener después. Entonces, la hoja de verificación me permite, en resumen, pues tener datos a mano y voy a tener en ese documento, en ese papel pro forma, digamos, esa instrucción o esa guía de qué es lo que voy a ir verificando. Si a mí me dicen, bueno, Nancy, vaya a la planta y fíjese a ver cómo está haciendo el trabajo Pedrito. Bueno, yo así con una instrucción tan general, yo puedo ir a observar lo que de pronto me parezca llamativo en la conducta o el comportamiento de Pedrito. No es lo mismo que me digan, miren, Nancy, me agarra esta hoja de verificación donde vienen 10 tareas y vaya, fíjese a ver si Pedro las hace. Eso es diferente. Entonces, la hoja de verificación sí me va a ayudar, me va a guiar acerca de qué aspectos, qué datos voy a recolectar, ¿verdad? A la hora de aplicarlos. ¿Qué usos puedo darle a las hojas de verificación? Muchos. Podríamos decir que me pueden ayudar para clasificar artículos defectuosos. Pueden ser utilizadas para localizar defectos en piezas. Pueden ser utilizadas para determinar las causas de un defecto, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para cumplir con las buenas prácticas de manufactura
y también para controlar procesos en lugares importantes, ¿verdad? Entonces son al menos 6 usos que se le pueden dar a las listas de chequeo. ¿Cómo se elabora una lista de chequeo? Bueno, primero hay que identificar el problema, la situación, el proceso o la actividad que yo necesito poner bajo la lupa, llamémoslo así. Cuando ya yo sé qué es lo que necesito verificar, voy a responder a las 6 preguntas claves que se utilizan en temas de calidad, o bien llamadas las 5 W y un H. Ahí a la derecha en verde les puse qué significa, ¿verdad? Esas 5 W, obviamente están en inglés. 5W es responder qué, quién, dónde, cuándo y por qué y cómo. Entonces, cuando yo tengo respuesta a esas 6 preguntas, yo puedo elaborar, ¿verdad? Esa lista de elementos que quiero ir a verificar en el problema detectado. Cuando ya yo tengo claro qué es lo que quiero ir a verificar, entonces empiezo a hacer el diseño, ¿verdad? De esa hoja o de esa plantilla que se recomienda sea un formato sencillo, que sea práctico y que sea fácil de tanto interpretar como de aplicar, ¿verdad? No voy a ponerme a hacer ahí una encuesta de 100,000 preguntas, ¿verdad? Muy exagerado el asunto, pero no se trata tampoco de que vaya a leer un párrafo de 20 líneas cuando lo que quiero observar es una cosa. Entonces tiene que ser algo muy, muy puntual. También es necesario establecer cuántos datos quiero o necesito considerar observar. Y muy importante, cuando ya yo lo tengo listo, tengo que hacer una prueba previa. O sea, es casi como una simulación para ver si está bien elaborado. Se recomienda que quien participe en la elaboración de esta herramienta se lo aplique a algún compañero o a un grupo de compañeros para que ellos, ¿verdad?, puedan decir, mira, si se entiende, o mira, aquí tengo una duda, aquí qué es lo que usted quería o qué era lo que pretendía, y de esa manera, ¿verdad?, con la retroalimentación se puede afinar más esa hoja de verificación para que sea más eficiente. Algunos consejos para elaborar las hojas de verificación entonces, bueno, asegurarse de que las observaciones sean representativas. No, mire, voy a ir a aplicarle la hoja de verificación ahí la mitad de los elementos a María y la otra mitad a Juancito. No, no, no. Vea, tiene que ser algo representativo y algo que tiene que aplicarse de forma muy puntual, formal, ¿verdad? Y responsablemente. Porque recordemos que al final la información que yo estoy recaudando me va a permitir detectar por qué se está dando un problema. Me va a permitir tener a mano datos y se supone y se espera que esos datos sean válidos, ¿verdad? No que estén de pronto, como quien dice, maleados o tergiversados, porque ya ahí se pierde el sentido de la herramienta. Asegurarse de que el proceso de observación es eficiente, de manera que las personas tengan tiempo suficiente para hacerlo. No voy a hacer una hoja de verificación, por ejemplo, con, qué sé yo, con 30 puntos que voy a ir a observar, pero resulta que para aplicarlo es en un proceso que dura 2 segundos. ¿Cómo voy a aplicar 30 elementos observables en un tiempo tan limitado, ¿verdad? Entonces tiene que haber ahí una coherencia. La población muestrada debe ser homogénea. En caso contrario, el primer paso es utilizar la agrupación para el análisis de las muestras o bien observaciones, las cuales se llevarán a cabo en forma individual. Cuando se hacen las listas de chequeo, pues yo tengo que tener presente a quién se le va a aplicar, a qué procedimiento, si será que es a un proceso en concreto, si será que es a algún procedimiento de un cliente, ¿será que a todos los clientes se le aplica igual?
¿Será que será por turno? ¿Será por departamento? Entonces tengo que definir cuál es la población o el universo al que se le va a aplicar esta herramienta. No vaya a ser que hicimos una hoja de verificación para, qué sé yo, para el producto 1, pero nunca hicimos la salvedad que era para el producto 1 y resulta que por allá están construyendo, fabricando el producto 2 y agarro esa lista de verificación y cuando voy a aplicarla digo qué raro, esto no empata, como que no tiene sentido lo que está en la hoja con el producto que estoy observando y es que no está aplicándosele al correcto. Este es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos tipos, por supuesto, y formatos de hojas de verificaciones. Cada industria elabora de acuerdo a sus necesidades, a sus características y particularidades, pero por lo menos para hacernos una idea un poquillo general de cómo podría ser importante aquí resaltar, vean que en la hoja de verificación debe indicarse cuál es el proceso que yo voy a observar. En este caso dice producto acabado. Muy importante colocar, inclusive si fuera el caso, cuál es el supervisor a cargo en el momento, ¿verdad?, que se vaya a aplicar la herramienta, que ahí tenga una pequeña descripción de qué es lo que se busca con esta herramienta y obviamente ya ahí se hace el listado de los elementos que quiero verificar. En este caso es ver en un producto terminado si cumple con características o presenta, ¿verdad?, algunas características indeseables. En este caso, que si tiene una fractura, si está rayado, si está manchado, si presenta tensión, burbujas, etcétera. Y obviamente vamos a ir colocándole, puede ser que sea simplemente un sí, un no, a la derecha de cada elemento. En este caso se están estableciendo, digamos que cantidad, llamémoslo así, ¿verdad?, de la presencia de este elemento observado. Se pone fecha, muy importante, y tiene que también, ojalá, tener un apartado, inclusive para observaciones, y también quién fue el que lo aplicó. Entonces, son elementos, ¿verdad?, que deberían de estar mínimo presentes en las hojas de verificación. Ahora, ¿cuántas hojas de verificación vamos a encontrar en cada empresa? Ahí verdaderamente no hay un número. Esto es ilimitado, dependiendo de lo que queramos observar. Y recordemos siempre, y voy a ser muy reiterativa en este particular, todas las 7 herramientas que vamos a ver, todas tienen el mismo objetivo y es buscar una solución a un problema o bien identificar el origen de un problema. O sea, siempre todos los datos que se puedan recaudar a través de las herramientas básicas de calidad nos permiten o le van a permitir a la administración tomar decisiones para hacer correcciones, para hacer mejoras, etc. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario sobre las listas de chequeo, hojas de verificación, hojas de comprobación o checklists, que son lo mismo? Adelante, William. Buenas noches, profe, a Buenas todos. noches. Sí, yo digamos, por ejemplo, cuando llevo documentación en mi rol de trabajo, sí tengo que usar checklist en cada procedimiento. Por ejemplo, al inicio de turno, vienen 10 pasos a seguir, en el cual uno tiene que poner ya sea OK o NA, ¿verdad? No aplica, muy bien. Ajá. Y, por ejemplo, si uno se equivocara, se aplica lo que vimos creo que en el módulo 3 de corregir, ¿verdad? Hacer las correcciones, ¿verdad? Si uno se equivoca. Correcto. Entonces, más que todo, por ejemplo, vienen puntos como verificar la orden de trabajo, verificar que todo esté limpio, ¿es así? Entonces, sí, la checklist es muy importante. Claro que sí. Excelente, gracias por el aporte, William. El checklist, entonces, inclusive, ¿verdad? Hasta podemos verlo, no solamente puede ser usado para guiar al que la utiliza, ¿verdad? Para que no se le olvide ningún paso, también puede ser utilizada para recolectar datos, como lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? En un producto terminado, ver si se está cumpliendo con el paso a paso, ver si está faltando, si está fallando,
etc. Entonces, sí es una herramienta muy funcional, súper sencilla. O sea, ni ustedes ni yo ocupamos un nivel de maestría, ¿verdad? Universitaria para saber usarla o para poder desarrollar una. De hecho, hay pues bastantes, repito, muchos machotes disponibles. Cada industria ya por su experiencia va creando sus propias formatos, pero verdaderamente es muy, muy útil. Excelente. ¿Alguien más? Bien, vamos con la segunda herramienta que se llama estratificación. Yo les dije, ¿verdad?, al principio que esta herramienta tiene herramientas a través de las cuales puede aplicarse pues eh, su razón de ser. Por ejemplo, en estratificación, aquí caben los gráficos estadísticos, cabe el análisis estadístico y cabe los diagramas de flujo. Nosotros vamos a enfocarnos en estos últimos diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Bueno, es una representación esquematizada de un algoritmo. Esto quiere decir que muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Ahora, las hojas de chequeo, ¿verdad?, que acabamos de ver, llamémoslo así, es una guía de un paso a paso con texto, ¿verdad? Puntualmente, paso 1, paso 2, o A, B, C, D, etcétera, pero con texto, con instrucciones o con elementos por escrito, ¿verdad?, en forma de prosa o de línea escrita. El diagrama de flujo también es una forma de ver un paso a paso, pero aquí en lugar de utilizar solo texto o líneas o frases de texto, aquí se utiliza simbología, ¿verdad? O formas gráficas que ahorita vamos a ver cuáles son. La correcta construcción, ¿verdad?, de un diagrama de flujo es importante porque a partir de este, pues, se escribe una solución, representa los flujos de trabajo paso a paso de negocios y operaciones, y el diagrama de actividades muestra el flujo de control general que hay en una empresa. Los usos de los diagramas de flujo, bueno, el propósito primordial es modelar un proceso de flujo de trabajo o workflow y modelar operaciones. Una operación es un servicio que proporcionado por un objeto está disponible a través de una interfaz. Una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Entonces, el propósito del diagrama de flujo, que también tiene otros nombres, ya los vamos a ver, básicamente, aquí me devolví. Básicamente es guiar a la persona de qué se tiene que hacer, en qué orden y cómo de los diferentes procesos. Les decía hace un momento, ¿verdad?, que el diagrama de flujo usa simbología. Y estos son algunos de los símbolos más utilizados en esta herramienta, ¿verdad? Cada símbolo tiene un significado o representa una acción. También vamos a conocer cuáles son. Como estamos hablando de procesos, ¿verdad?, pues es importante que tengamos presente que los procesos están constituidos por diferentes actividades propiamente en producción. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrarnos de forma regular lo que son operaciones y procesos. Cuando hablamos de operaciones, podemos referirnos a una operación de transporte, operaciones de almacenaje, de demora, de inspección, una operación que inicia y que tiene fin. Cuando hablamos de procesos, más bien hablamos de entrada y salida de algo, documentos, bases de datos, sostener, conectar algo. Este tipo de actividades que son súper comunes en todas
los procesos que se observan a nivel de producción, cuando se quieren plasmar a través del diagrama de flujo, es necesario conocer cuáles símbolos, ¿verdad?, son los correctos para su representación. El diagrama de flujo también se le puede llamar fluxograma o flujograma. Cualquiera de esos es válido. Y vamos a conocer entonces cada uno de los símbolos. Empecemos por el círculo grande. El círculo grande representa una operación, es decir, etapas principales de un proceso. Se utiliza cuando se crea, cuando se cambia o cuando se agrega algo. El círculo grande o bien operación puede ser, por ejemplo, aplicado cuando queremos referirnos a embutir, a montar o a desmontar alguna pieza o algún proceso. Luego tenemos la flecha, que esta representa transporte, o sea, algo que está en movimiento, materiales en movimiento de una posición a otra, traslado de un producto o de un elemento con diferentes medios o métodos. También tenemos el triángulo invertido, representa el almacenaje. Se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado, esperando una acción posterior. Este puede ser temporal o permanente. También tenemos la demora, que se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada. Y esta puede ser evitable o inevitable y tiene ese símbolo que vemos en pantalla. La inspección, esta se representa con un cuadrado. Se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad, sin que los artículos sufran ningún cambio. La decisión es este rombo que siempre, y aquí ojalá pudiera ponerlo como en negrita, como dicen, pero el decisión siempre va a tener un no y un sí, siempre. Yo no puedo utilizar este rombo sin esas dos palabritas. Siempre vamos a tener que observarlas, no y sí. La decisión, ¿verdad?, es una actividad mediante la cual se realiza una elección entre sí, o sea, continuar tal vez con un proceso, o no, o sea, devolverse. Generalmente implica una pregunta que tiene como respuesta sí o no. Luego tenemos las operaciones combinadas que se pueden representar a través de los símbolos que vemos en pantalla. Cuando se desea, por ejemplo, indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo. Ya vimos el círculo y el cuadrado, entonces puede ser que en algún proceso específico, ¿verdad?, haya que hacer una operación y al mismo tiempo haya que tomar o hacer una inspección. Entonces, como son dos actividades diferentes, pero se tienen que hacer al mismo tiempo, entonces se utiliza la combinación de los dos símbolos. Inicio y fin va a tener esta forma, yo siempre digo que es como de píldora, ¿verdad? Siempre todos los diagramas de flujo van a empezar con este símbolo y cuando se termina, se completa, hay que terminarlo con este símbolo también. O sea, en todo diagrama de flujo, fijo, vamos a encontrar este símbolo dos veces, al inicio y al final del diagrama. Este se usa para establecer, ¿verdad?, principio y fin. O sea, cuando comienza y cuando termina un proceso. El proceso o un subproceso se representa con un rectángulo, el proceso,
es cuando estamos refiriéndonos a crear, alterar, transferir o eliminar algo. Y también el subproceso, ¿verdad? Que es un rectángulo pero con estas divisiones a los extremos, es cuando una sección se considera una sola operación para un objetivo. Entrada y salida de material o de información, se usa el trapecio. Documento o documentación, o cuando en un proceso hay que verificar o revisar, digamos, algún formato, algún papel, ¿verdad? Físico, entonces utiliza esta simbología. Indica que hay que generar un documento o chequear algún documento, ¿verdad? Que guíe el proceso. Bases de datos, tiene esta forma como cilíndrica, se refiere al uso o bien a la alimentación de una base de datos existente y accesible por el operador con el fin de satisfacer un proceso. El conector de salida, como vemos en pantalla, se emplea como un enlace entre dos bloques que se hallan en páginas separadas. Es decir, vamos a suponer, ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Obviamente no lo dije, de varios, de hecho, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, a ver, tampoco lo mencioné, no tienen una limitación en cuanto al tamaño, ¿verdad? Si el proceso es muy chiquitito, y probablemente pues en una página, en media página, podemos desarrollar perfectamente un diagrama de flujo. Pero si estamos hablando de procesos muy grandes, muy complejos, en una página difícilmente nos va a caber. Entonces es común que pueda darse que usemos 2, 3 páginas, ¿verdad? Para referirnos a todo un flujo de proceso. Cuando entonces queda separado, partido, ¿verdad? El diagrama, se utiliza este símbolo para hacer referencia de que continúa en otra página. Por eso dice que se emplea como un enlace entre dos bloques, ¿verdad? Que se encuentran en páginas separadas. Se usa entonces en la página de salida con el número de referencia a conectar. O sea que dentro de este símbolo voy a ponerle, por ejemplo, 1, ¿verdad? Y cuando voy a la página 2, empiezo con este mismo símbolo, pero con el número 1. O sea, es una forma de enlazar dónde arrancó y dónde empezó. No quiero que esto se confunda con este símbolo de acá. Este siempre va a estar presente para saber dónde empezó el diagrama de flujo y dónde terminó. Este que estamos hablando es para unir o enlazar un mismo diagrama que por su tamaño no nos cupo en una página. Ojo con eso. Luego tenemos el conector de llegada, que este es un círculo pequeño. Recordemos que al principio vimos el círculo grande, que era proceso, aquí es el pequeñito. Este pequeñito tiene una función similar al conector de salida. ¿Qué es la diferencia? Que cuando en una misma página yo puedo, por así decirlo, partir el flujo o el diagrama de flujo en 2 partes, en 3 partes, pero estando en la misma página, yo utilizo el círculo pequeñito para unir los bloques. Entonces la diferencia es, este se utiliza cuando están páginas separadas, ese se utiliza cuando está en la misma página, pero el diagrama de flujo me quedó partido. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que esto se entienda mejor. Luego tenemos el triángulo normal, que es para sostener o hace referencia a sostener. Cuando entra, digamos, un proceso manual, ¿verdad? Manualmente hay que sostener alguna pieza, entonces se utiliza este símbolo. Y tenemos las conexiones, que son flechas, ¿verdad? Básicamente, estas siempre van a estar presentes a lo largo y ancho de todos los diagramas de flujo, porque las conexiones me van a unir los diferentes símbolos. Ningún símbolo puede estar suelto o en el aire. Todos tienen que estar conectados entre sí
para poder dar una buena lectura o una buena interpretación del diagrama de flujo. Y los que acabamos de ver, chiquillos y chiquillas, son los símbolos más usados, pero no son los únicos. Hay una gran cantidad de símbolos que se utilizan para diagramas de flujo. Yo aquí les estoy poniendo algunas, ¿verdad? Símbolos más usados. Dentro de cada uno, pues ustedes van a ver lo que representa. De hecho, a mí me parece que la utilización de esta herramienta es bastante singular, ¿verdad? Muy entretenida. Sí, se requiere como mucho esmero, mucho cuidado para hacer un buen uso de los símbolos sin que se vaya a caer, ¿verdad? En errores de uso de estos. Acá viene una pequeña resumen, ¿verdad? De cómo se puede confeccionar un diagrama de flujo. Obviamente aquí, como todas las herramientas, es detectar qué proceso queremos diagramar o esclarecer, ¿verdad? Puntualmente del paso a paso para realizarlo bien. Por ejemplo, dice establecer el alcance del proceso de escribir. De esta manera va a quedar fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida de un proceso previo y al final la entrada a un proceso siguiente. Identificar y hacer una lista de las principales actividades o subprocesos que están incluidos en el proceso y su orden cronológico, muy importante. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, pues listarlas también. Identificar y listar los puntos de decisión. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y lógica de las tareas y asignar un título al diagrama. Esto es importantísimo. Nosotros podemos confeccionar, ¿verdad? Si esto fuera una clase de pronto, digamos que presencial, sería muy bonito pues hacer prácticas usando, por ejemplo, reglas, ¿verdad? Estas reglas se compran en cualquier librería y ellas pues nos permiten precisamente confeccionar a mano los diferentes diagramas que se pueden utilizar. Obviamente estamos claros de que hoy por hoy las tecnologías vinieron a facilitarnos la vida, entonces es poco probable que ustedes o yo a nivel empresarial vayamos a ponernos con una reglita, ¿verdad? A hacer el dibujo. Pero a nivel, digamos, formativo, sí se utilizan estas reglas para que el estudiante se familiarice, ¿verdad? Con toda la simbología. Por acá yo les estoy facilitando también cómo podríamos confeccionar un diagrama de flujo si usamos Word, ¿verdad? Obviamente aquí en Word es un poquillo, ¿cómo decirlo? Rudimentario, ¿verdad? Si usamos Word, porque es muy manual, verdaderamente se requiere mucha paciencia, conocer bien la herramienta para darle algunos formatos ahí particulares a cada una de las figuras. Si no sabemos manejar Word, se nos mueve todas las figuras, se nos desordenan y puede ser un poquillo complicado. Pero por lo menos me parece que para alguien que tenga el deseo de aprender la herramienta y que sea paciente, Word, ¿verdad? Como para el arranque es una buena opción para desarrollar diagramas de flujo. Por aquí yo les estoy dejando, ¿verdad? Como una pequeña referencia de dónde podríamos encontrar esto. Generalmente en Word, voy a mover un poquito esto que está por acá, un segundito. En la barra de herramientas hay una opción que se llama insertar. Encontramos luego la opción de forma y luego formas. Y ahí vamos a ver, como se observa aquí en pantalla, los diferentes elementos y figuras, ¿verdad? Que a muchos de ellos ya los vimos, que nos permitirían pues confeccionar manualmente o a mano alzada, llamémoslo así, un diagrama de flujo. Aquí a la derecha yo les estoy dejando un enlace de YouTube donde viene una explicación muy bonita de cómo desarrollar diagramas de flujo en Word. Eso les queda a ustedes de tarea a modo de repaso
para que puedan afinar obviamente este conocimiento. Y también podríamos usar Visio, que es otro instrumento, ¿verdad? Otra aplicación ya un poquito más funcional, más práctica, muy, ¿cómo decirlo? Digamos que es más fluido el desarrollo de una construcción de diagrama de flujo. Lo que pasa es que Visio, ¿verdad? Pertenece al paquete de Office, sin embargo es de paga. Es decir, que si ustedes o yo tenemos una computadora a la que no le hemos comprado una licencia de Office, probablemente Visio no lo tengamos porque se paga por aparte. Sin embargo, ¿verdad? Es en algunas empresas, ya en el ámbito laboral, en el departamento de calidad, probablemente, ¿verdad? Obviamente ahí hay más recursos, ellos sí tienen la capacidad de pagar estas licencias para que los colaboradores pues puedan hacer uso de la misma. Aquí también les estoy dejando una pequeña lista, por así decirlo, de instrucciones de cómo se puede crear un diagrama de flujo usando esta otra herramienta de Visio. Y también en la parte de abajo viene un link de YouTube donde se explica cómo se puede desarrollar. Estos elementos, vuelvo y repito, tanto cómo usarlo en Word como en Visio, va a quedar a modo de actividad, digamos, extra para ustedes, los que están interesados, que ojalá fueran todos, en conocer o en explorar un poquito más a fondo la construcción de un diagrama de flujo usando herramientas informáticas, ¿verdad? Para que por favor ahí lo tomen en cuenta. Y vamos a entrar a lo que nos interesa, ver ejemplos puntuales de diagramas de flujo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos y súper chiquititos, muy puntuales. Aquí la idea es de lo más sencillito, vamos elevando un poquito el asunto. Veamos este primero, que está a la izquierda, dice cocinar un huevo. O sea, esa es la actividad o el proceso que queremos representar a través de un diagrama de flujo. Entonces yo quiero cocinar un huevo. Vean que observen rápidamente los conectores. Si ustedes ven todas las figuras que hay ahí, todas están conectadas con flechas. No hay ninguna que esté en el aire, que esté flotando. Todas tienen que estar unidas con conectores. Esto es clave. Luego, vean que tenemos la simbología de inicio, ¿verdad? Donde la estamos aprovechando. No necesariamente el título hay que ponerlo en el símbolo de inicio, se puede colocar por fuera perfectamente. Y en la simbología, pues colocar la palabra inicio, ¿verdad? Cualquiera de las dos es válida. Viene un símbolo que es el rombo. El rombo, recuerden que representa decisión. Y dentro del rombo escribimos, generalmente se utiliza escribir una pregunta, ¿verdad? Porque como es una decisión, la pregunta tiene que tener una de dos respuestas, sí o no. Por ejemplo, dice frito, o sea, queremos el huevo frito. Si la respuesta es no, entonces, ¿será que queremos hervirlo? Y vean que está dentro del símbolo que representa un proceso. Siguiendo la línea de hervir, vean que entramos a otra decisión. Salado, o sea, queremos ponerle sal. Bueno, si la respuesta fuera no, vean que el conector me guía hacia la lectura. Si no lo quiero salar, entonces el último elemento es servirlo en un plato. Devolvámonos otra vez a donde dice frito para ver la otra alternativa. Frito, sí. Entonces, ¿qué hago? Pues lo frío. Vean que el proceso de freír, o más bien freír es un proceso, lo estamos colocando en el símbolo correspondiente que es un cuadrado. Disculpen que ahí se vea como un rectángulo, ¿verdad? Pero eso fue digamos, un fallo mío a la hora de colocar la imagen, pues como que la extendí o la jalé mucho a los lados, por eso se ve como un rectángulo, pero es un cuadrado.
Freír, y volvemos entonces a la pregunta salado. Vamos a ver ahora el sí. Sí se sala, sí se le pone sal. Entonces dice, pues, ¿qué se hace? Agregarle sal. O sea, agregar sal es un proceso. Y finalizamos con servirlo en plato. Vean, este esquema es demasiado simple. De hecho, yo me atrevería a decir que para cocinar un huevo, ustedes y yo sabemos, no solamente está la opción de frito y hervir, ¿verdad? Ahí podríamos ponerle huevo, como dicen ahí, huevo picado, huevo pateado, ¿verdad? Dependiendo de cómo ustedes le conozcan. O sea, hay una infinidad de alternativas que podríamos adicionar a ese diagrama de flujo, pero que por un asunto práctico, ¿verdad? Y de introducción, lo estamos viendo muy, muy sencillito. A la par tenemos otro ejemplo que es un problema, ¿verdad? Aquí estamos más bien diagramando un problema. En el anterior era una acción o un proceso que era cocinar huevo. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista de problema. El problema es la lámpara no funciona. Entonces el flujo me lleva a preguntarme, ¿está enchufada la lámpara? Si la respuesta es no, ¿qué hago? Pues enchufarla. Si la respuesta es sí, entonces me pregunto, ¿será que, ok, está enchufada pero no sirve? ¿Será que está quemada? La ampolleta es el bombillo, ¿verdad? Si la respuesta es sí, ¿qué hago? Pues cambiar el bombillo, la ampolleta. Si la respuesta es no, o sea, que el bombillo no está quemado, entonces vean que el diagrama me dice, y mejor compre una nueva lámpara. Repito, estos son ejemplos demasiado escuetillos, muy, muy básicos, pero para que vayamos haciéndonos una idea de qué es esto, cómo funciona. Pero esto podemos hacerlo tan extenso, tan detallado como queramos. La idea es que quien lo utilice sea guiado, sea llevado de la mano, ¿verdad? Acerca de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Y veamos este otro ejemplo, ya un poquito más elaborado. Deténganse por favor a observar bien toda la simbología. Vean que ahí tenemos la simbología de inicio y la de fin. Ahí tenemos, bueno, aquí obviamente lo que me faltó fue ponerles el título, pero porque como se mencionó en diapositivas anteriores, todo tiene que tener un título. De hecho, a modo de ejercicio, den una revisadita rápida a este diagrama y díganme en qué título podríamos darle. ¿Quién me ayuda a darle título a este diagrama de flujo? Chicos, chicas. Un reporte trimestral, por Sí, podría ser perfectamente reporte trimestral o proceso para reporte trimestral. Porque recordemos que es esa guía, ¿verdad? Muy importante, ya lo había dicho, pero lo reitero, el diagrama de flujo puede ser usado para resolver un problema o para guiar un proceso. Entonces ahí, indiferentemente, ¿verdad? No hay una limitación de tamaño, no hay una limitación de los tipos de símbolos usados, todo va a depender del proceso que se desea representar. Y veamos este último, que este es un poquillo ya más robusto, es un diagrama de flujo en la producción de pan y vean que cada departamento tiene un proceso a seguir. Observen por favor los conectores, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Estos diagramas todos están en una página. Y están separados por departamento, ¿verdad? Lo que hace el departamento de almacén, lo que hace el de producción y lo que hace el de ventas.
Entre ellos se entrelazan, es decir, lo que hace el departamento de almacén es necesario para el trabajo que va a hacer producción y lo que hace producción es necesario para el de ventas. Entonces vean cómo se conectan acá, ¿verdad? Aquí tenemos el 1 haciendo referencia a que, bueno, ahí terminó esta parte, pero la continúa departamento de producción acá. Aquí se le pone un 2 porque ya el 1 se utilizó. Este 2 conecta con este otro. Entonces son maneras de... observen también mucho el tema de los símbolos de decisión, siempre sí o sí acompañados del sí y no. Este sí y no, chiquillos, puede ir en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Si yo ocupara poner el sí aquí arriba, pues lo pongo ahí. Si ocupo poner el no aquí a la derecha, todo depende de la dirección que le vaya a dar yo al diagrama de flujo. Obviamente esto, entre más se practique, pues más se va a ir afinando digamos que la técnica para su confección. Se trata de que sea lo más definido y detallado posible, que no genere nunca dudas ni incertidumbre, sino que siempre sea una excelente guía. Ahora, para mi gusto, ¿verdad? El diagrama de flujo debería de ir acompañado de texto, ¿verdad? O sea, que haya una prosa antes o después que de pronto me permita aclarar un poquito, ¿verdad? Más el objetivo que se busca. No es que sea obligatorio que haya una prosa antes o después, pero es un buen apoyo. El diagrama de flujo, repito, pues se debería de hacer para todos los procesos o para todas las situaciones que se requieran observar. Esto es indiferente. La mayoría de los manuales de calidad tienen una gran cantidad de diagramas de flujo. Probablemente ustedes en algún momento, si no ya lo hicieron, lo harán. Llega a sus manos, ¿verdad? Diagramas de flujo donde no requieren tener un nivel universitario para interpretarlos o para entenderlos. De pronto ahí lo que habría que afinar un poquitito es conocer qué significa cada símbolo, pero más allá de eso, verdaderamente es una forma muy práctica de ir conociendo, ¿verdad? Los procedimientos que se deben de seguir en diferentes etapas, por ejemplo, de la producción. Si ustedes inclusive se dan a la tarea, partiendo del hecho de que, digamos, aquí nunca hayan visto algo como esto, si se dan a la tarea de buscar en Google ejemplos de diagramas de flujo, bueno, van a encontrar cualquier cantidad muy complejos de tamaños, bueno, impresionantes, como les decía hace un rato, hasta de páginas, ¿verdad? Varias páginas que alimentan un solo diagrama, pero pues obviamente como su función es guiar, tiene que ser muy puntual y ojalá detallado. Bien, preguntas, muchachos y muchachas. ¿Estamos claros con las dos herramientas que vimos el día de hoy? Okay. Gracias a los que confirman con los emoticones ahí de pantalla. Esto, ¿verdad? Es lo que tenemos que cubrir el día de hoy. Importante, les queda por favor hacer una verificación de esos videos de YouTube que hace un rato les mencionaba. De hecho, para hoy tienen, por así decirlo, actividades de repaso, de reforzamiento ya por cuenta propia, que era ver las primeras diapositivas donde viene un pequeño resumen de para qué sirven todas las herramientas básicas de calidad. Tienen que ver, ojalá, por favor, el video explicativo de cómo desarrollar un diagrama de flujo en Word y en Visio. Y el examen de hoy pues va a quedar habilitado probablemente después de las 8:30 de la noche, siempre con una vigencia de una semana. Recordemos, de hoy en 8 a más tardar las 12 mediodía se cierra, ¿verdad?, el proceso de entrega, y el examen, como siempre, tiene una duración de 3 horas máximo.
Las dudas, como siempre, vía correo electrónico y por favor lean muy bien los enunciados. Me parece que ya esto es un asunto, digamos, de ir afinando detalles en las competencias de las personas que están optando por puestos de calidad. Hay que leer bien. Algunos me han hecho algunas solicitudes acerca de los exámenes o de preguntillas de examen y me dicen, profe, es que el examen me la puso mala y está buena y vea, y me pasan la diapositiva donde supuestamente está la evidencia, ¿verdad? Digamos, de la respuesta que están dando por un hecho que sí la tenían buena, y es increíble que teniendo ahí la información no leen. Leen las primeras palabritas y como vieron que era igual a como parecía en el examen, de una vez se fueron, ¿verdad? De bruces, como dicen, y la marcaron y no se dan a la tarea de hacer una buena lectura de todo el enunciado. Yo cambio palabritas, sustituyo ahí información y generalmente algunos no observan bien, no leen bien y por eso fallan. En la gran mayoría de las digamos que consultas que me han hecho referentes a examen, creyendo que ellos son los que están correctas en su respuesta, yo les hago ver que el error no es de la plataforma, es del estudiante por no leer bien. Entonces tengamos cuidado con esos pequeños detallitos, son competencias que hay que afinar para, obviamente a nivel laboral inclusive, ser mucho más efectivos en nuestros desempeños. De mi parte, muchachos y muchachas, si estamos bien con toda la información, sería todo por hoy. Agradecerles el tiempo y ahí pues están pendientes del examencillo que se habilita en un rato, ¿verdad? Me parece que yo en la plataforma lo puse para ver, aquí tiene que aparecer ya. A las 8:30 se habilita el examen, para que de aquí a las 8:30 se den a la tarea de completar esas actividades adicionales que les acabo de mencionar. Bien, de mi parte sería todo entonces. Que tengan muy buenas noches y estaríamos viéndonos de hoy en 8 si Dios lo permite. Hasta pronto. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, con mucho gusto. Gracias. Chao. Naidelin, si está hablando, vieras que no se le escucha. Gracias, profe. Buenas noches. Ok, buenas noches.